Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por permitirme compartir con ustedes estos minutos y conversar acerca de los trastornos de ansiedad que los niños muchas veces desarrollan. Hoy vamos a conversar acerca de cuáles son esos trastornos y cuándo es necesario buscar ayuda y de qué manera la ayuda profesional, el asesoramiento psicológico los puede ayudar. Entonces, los trastornos de ansiedad por lo general se manifiestan, inicialmente todos los niños tienen una cierta vulnerabilidad emocional, pero cuando vemos que esos miedos son exagerados o tenemos un niño con una preocupación extrema y no la supera, a pesar que pasa el tiempo, le damos nuestro apoyo, le damos nuestro sentido de seguridad, permanencia, etc., el niño no logra superar ese tipo de miedo exagerado o una preocupación extrema. Y también vemos cambios repentinos en su conducta. Entonces podemos estar empezando a hablar de los inicios de una manifestación de un trastorno de ansiedad. Hay varios trastornos de ansiedad que se definen en el manual de diagnósticos y el primero que vamos a hablar es el trastorno de separación, ansiedad por separación. Esto ocurre cuando el bebé o un niño pequeño manifiesta una ansiedad al ser alejado o al estar alejado o que sus padres se van a alejar de él o de ella. Entonces, normalmente ocurre también después, cuando son un poco más grandes, a la hora de empezar su jardín o en el colegio, los primeros grados del colegio, el niño se aferra a la mamá o al papá y no quiere, bajo ningún punto de vista, que lo dejen solo en esa situación. Con el paso de los días o con el paso de las semanas, por lo general, el niño se va acostumbrando y después se adapta y entonces se queda un poco más tranquilo en una situación con personas que son los maestros o otras personas adultas que lo cuiden, que no sean los padres. Me refiero a los padres porque generalmente son los que están encargados, pero pudiese ser que tiene un conflicto, tiene un trastorno de ansiedad, de separación de otra persona importante. Puede ser la abuela, puede ser la persona que lo cuida, etcétera, etcétera. Entonces, hay casos que el niño se muestra renuente a cambiar de ambiente en el que debe estar. Entonces, a la hora de que el papá o la mamá se tienen que ir, forma un berrinche y es un descontrol lo que manifiesta. Entonces, los papás por lo general, cuando ven esta situación, ¿qué hacen? Lo levantan, lo calman y si ve que el nene o la nena no se calma, se lo llevan. Eso sería premiándolo de alguna manera, más que calmándolo, es premiándolo que ese tipo de conducta va a funcionar, en vez de tranquilizarlos para tratar de que él o ella se acostumbren al lugar que tienen que estar con las personas que tienen que estar. El segundo trastorno, aparte del de separación, ansiedad por separación, es el de la ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada, como la palabra lo dice, no es solamente a un evento específico, sino que el niño tiene una preocupación excesiva, extrema, de lo que le puede pasar a los padres si se separa, si él no está en su marco visual, si él no tiene contacto con los padres, qué le pudiese pasar a ellos. Entonces es una preocupación de sus tareas, es una preocupación de lo que va a pasar, se preocupa del futuro. O sea, el niño está constantemente en un estado de nerviosismo, de intranquilidad emocional y mental. En realidad esto es una intranquilidad mental que le afecta emocionalmente. Y ese es el proceso que tenemos que identificar cuando lo estamos tratando de ayudar. ¿Qué es lo que está pensando y cómo está generalizando? Y generalmente la generalización es
hacia un evento negativo, algo que él va a sufrir una consecuencia. Por ejemplo, si no hace bien las tareas, él se preocupa por cada cosa, por más pequeña que sea, tiene un estado generalizado de preocupación y de ansiedad. La otra, que es muy interesante, es lo que se llama la fobia social o el trastorno de ansiedad social. Esto ocurre cuando hay una preocupación generalizada acerca de un evento que es a nivel social. Esto puede ser cuando el niño está en una situación, por ejemplo, si está entre sus pares, está jugando, etc., y él nota que lo miran o se siente observado, entonces eso le despierta ansiedad. Para calmar la ansiedad, ¿qué hace el niño? El niño trata de evitar esas situaciones, por eso le llamamos una fobia social, le tiene miedo al contacto social, al qué dirán, o si le hacen burla, o si le va a caer bien. Entonces, como eso le despierta tanta ansiedad y tanto temor, entonces trata de evitar. Y entonces aprende que aislándose, él está más tranquilo. Pero obviamente eso es una manifestación de un problema. Lo mismo que es el mutismo selectivo. Cuando el niño está en una situación entre amigos, etcétera, o entre personas, opta por no hablar. No tiene ningún problema del habla, simplemente él opta por estar completamente callado, o sea, en un estado de mutismo, hermetismo total, y las personas, por supuesto, no saben qué es lo que está pasando, pero el niño está extremadamente nervioso, extremadamente ansioso, y no hay forma de sacarle palabras en ese momento, en ese medio ambiente. Cambiándolo de ambiente o llevándolo a otro terreno donde él sí se siente cómodo, empieza a hablar perfectamente normal. El otro tipo de trastorno de ansiedad que es muy interesante y se ve pero muy a menudo es lo que llamamos una fobia específica. Como la palabra lo dice, es ese gran miedo a algo o a alguien o a una situación específica. Ya sea, puede ser un evento, puede ser un animal, por ejemplo, puede tener una fobia a un perro si tuvo una mala experiencia. Entonces, el ver al perro está asociado con un gran temor, una gran ansiedad, y el niño manifiesta ese tipo de sintomatología. Algunas causas de los trastornos de ansiedad se explican primero desde el punto de vista genético. Hay niños que son muy relajados, genéticamente están programados de esta manera, y hay niños que vienen con una genética muchas veces transmitida familiarmente con ansiedad. Lo que digo a veces también de transmitir es que los padres como modelos, muchas veces si el padre es una persona nerviosa o la madre se preocupa en demasía por cualquier evento que el niño tenga que enfrentar o cualquier situación que el niño tenga que empezar a desarrollar ciertas habilidades, entonces si la madre le transmite ese nerviosismo y ese estado de ansiedad, muchas veces el niño aprende esa respuesta como algo apropiado. Y ese es un gran error. Entonces, cuando el niño se expone a una situación que le genera estrés, mucho estrés, o que le representa para él una dificultad muy grande, tiene una gran manifestación de ansiedad. Entonces, también, como dije anteriormente, puede ser aprendido porque puede ser a través de los padres, que él ve que ante una situación X, los padres responden de esa manera. Él, cuando está en una situación similar dentro de su mundo, también responde de la misma manera, con ansiedad. Y lo mismo se habla también acerca de otras características que nosotros los padres le transmitimos a nuestros hijos. Inconscientemente están absorbiendo toda esa información. Entonces, ¿cómo identificar y diagnosticar los trastornos de ansiedad? Si el niño manifiesta estas conductas y estas actitudes en una
variedad de situaciones. Entonces, y sobre un periodo de tiempo específico, y no estoy hablando de la fobia específica, estoy hablando de una ansiedad generalizada, entonces ya tenemos que estar un poquito más alarmados y pendientes. Pero lo importante sería identificar, si podemos, qué es lo que está causando esta ansiedad. Lo primero es identificar si hay algo puntualmente, si es algo específico o si es generalizado y esto viene ocurriendo por un periodo de tiempo. La terapia cognitiva conductual para lo que es ayuda y tratamiento de los desórdenes de ansiedad en los niños es muy efectiva. ¿Por qué? Porque le ayuda a los niños a enfrentar sus miedos, primero identificarlos, segundo los nombramos y tercero los enfrentamos. Al enfrentarlos, quiere decir que los voy a desafiar, mi miedo, porque es cognitivo, porque es mental, porque es lo que tengo asociado, porque es lo que he aprendido, entonces asocio el elevador con un miedo terrible que me voy a quedar encerrado, que me voy a morir, o un perro, o lo que sea, lo tengo que, número uno, identificar, y número dos, poder desafiarlo para poder reducirle ese poder que tiene. La terapia cognitiva ayuda al niño, también le da a los padres herramientas para que ellos puedan ayudar y apoyar a sus hijos en esos momentos de crisis y no ellos también ponerse nerviosos y más ansiosos, entonces se hace todo un cuadro de ansiedad generalizada de la familia y generalmente los padres en ese estado de pánico evitan poner al niño en esa situación y esa no es la solución. Entonces, la terapia le puede ayudar a los padres y al niño a desarrollar diversas estrategias que lo van a ayudar a enfrentar ese miedo o esa ansiedad para poder reducirle el poder. Hay que entender que el niño ha desarrollado una cierta aversión a cierto estímulo, a cierta situación. Ese pensamiento le produce extremadamente un miedo extremo, prefiere aislarse y ese es su mecanismo de defensa. Lo que ocurre es que con ese mecanismo de defensa que parece ayudarlo, el miedo se hace cada vez más grande. El miedo que no se enfrenta no es que se quede así chiquito, sino que crece y entonces después ya lo va generalizando a otras situaciones y ya se hace un trastorno generalizado. Así que lo importante es darnos cuenta a tiempo, buscar ayuda cuando es necesario, consultar con un psicólogo o con un psiquiatra, porque a veces la terapia es muy útil, pero cuando el trastorno está muy avanzado, entonces el niño tiene miedo y un cierto rechazo a la terapia. A veces es necesario un ansiolítico que el psiquiatra se lo puede recomendar. No es para tenerlo de por vida en un ansiolítico, porque esa no sería la solución, sino para ayudarlo a que se relaje un poco, para que baje ese nivel de ansiedad y así la terapia puede ser más efectiva. Entonces, en resumidas cuentas, los desórdenes de ansiedad, si bien todos los niños tienen cierta ansiedad o manifiestan cierto nerviosismo en algunas situaciones, que son comunes, ir al colegio o ir a una fiesta, encontrarme con un grupo de amigos, pero eso generalmente se va desvaneciendo a medida que él ve que no es un estímulo nocivo, sino es una cosa común, nada me pasa y la persona generalmente va desarrollando más autoconfianza. A medida que va cambiando también y desarrollando y madurando su pensamiento, su forma de pensar acerca de eso. Pero los niños que se quedan estancados pueden desarrollar un trastorno y es importante atacarlos a tiempo. O sea, esos trastornos no debemos abandonarlos, no asumir que el niño es así, el niño es nervioso, vamos a buscar la ayuda porque siempre hay salida para estos trastornos depresivos y los de ansiedad. Es muy importante el factor psicológico, el factor mental y emocional en estos casos.
Espero que les haya servido de información. Gracias por atender este video, prestar la atención y déjenme un like si les gustó, si les pareció informativo. Busquen más información en mi sitio web drfonte.com y presten la atención, suscríbanse, déjenme un like, que todas las semanas estoy tratando de subir un video que sea práctico para los padres y para todas las personas con algún tipo de problema. Gracias y será hasta muy pronto.